Buenas tardes a todo el público presente. Una vez más, Compliance Focus tiene en esta oportunidad la ocasión de presentar a una experta en temas de compliance, como es Jimena Alguacil, quien es directora de Compliance. Además, también es la máxima representante de Compliance Sin Fronteras, quien hoy también nos hará un detalle y una invitación para que todos ustedes podamos visitar esta institución, como es Compliance Sin Fronteras. Ella también viene de un tiempo a esta parte investigando temas sobre la materia. Ella es abogada argentina también, tiene también estudios y es abogada también en España, y ha desarrollado de un tiempo a esta parte grandes ideas sobre los temas que hoy vamos a tocar. Sin nada más que presentarla, te dejo, Jimena, para que puedas comentarnos algunas ideas principales sobre la idea del compliance, pero de alguna otra manera descentralizada, de forma internacional, y los riesgos que esto implica al público que hoy nos acompaña. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Es un verdadero placer esta conexión que me han invitado. Siempre es bueno que toda Iberoamérica genere lazos para generar contactos y sinergias para avanzar en temas de compliance, así que desde ya es un verdadero placer. Mi propuesta era hablar de múltiples jurisdicciones, de empresas que operan en múltiples jurisdicciones y los riesgos que ellos conllevan incluso en estas situaciones, ¿no? Básicamente porque son muchas las empresas que están internacionalizadas. No solamente hablamos de multinacionales, sino también de pymes internacionalizadas, de ONGs, de fundaciones, que deben tener en cuenta estas digamos, cuestiones para poder, digamos, desembarcar en uno u otro país, ¿no? Son muchos los países en Iberoamérica que contemplan la normativa en materia de compliance. Si nos encontramos con países como Chile, que ya lleva más de 10 años trabajando en la región y ya ha tenido más de 4 reformas, México, y con toda la complejidad que ello supone, porque además de tener su Código Nacional de Procedimiento y su Código Penal Federal, hay más de 33 códigos penales que regulan materia de compliance en un país tan federal. España, que también ha avanzado mucho en la región, es un país que ha tenido 4 reformas en los últimos años y que básicamente ha tenido un rol muy activo por parte del Poder Judicial, ¿no? Un Poder Judicial muy activo, el Tribunal Supremo, que ha dictado más de 25 sentencias en los últimos 4 años. Si bien algunas están muy enfocadas desde el punto de vista procesal, que un máximo tribunal se haya pronunciado en tantas ocasiones es relevante, además de la imputación a varias empresas de relevancia en el sector, ¿no? Colombia, Perú, Argentina, lo mismo, ¿no? Pero la importancia de analizar este derecho comparado o este viaje que podríamos haber hecho en el estudio de cada uno de los países no es desde el punto de vista meramente dogmático o de derecho comparado, sino ser conscientes de que en estos países la normativa en materia de compliance siempre ha ido más, nunca ha retrocedido, ¿no? Nunca se ha estancado, nunca ha, digamos, se han derogado normativas. Siempre ha ido más y los países, digamos, que se están incorporando a estas normativas, están jugando un rol muy importante en las empresas. Las empresas que desembarcan en un país tienen que tener en cuenta los riesgos propios del país. Tienen que saber qué ocurre en Uruguay, por ejemplo, que no tienen normativa en materia de compliance, o Bolivia, o en algunos países de Centroamérica, pero cuáles son los riesgos que ello conlleva, porque a pesar de no haber una normativa en concreto, administrativa o penal, que alcance a la persona jurídica, las empresas están muy expuestas a un daño reputacional, ¿no? En este sentido, me parece muy interesante destacar la importancia de conocer los riesgos en cada uno de los países, ¿no? Conocer la importancia de que existen 3 tipos de modelos, ¿no? Una empresa, en ese sentido, tiene que contemplar, por ejemplo, un modelo centralizado. Es un modelo propio de los alemanes, en el cual la política de compliance la crea la matriz y se descentraliza el resto de filiales, desconociendo la realidad de estas filiales, ¿no? Hay una fuerte presencia de las matrices
E imagínense cómo aplicaría una política de compliance de una empresa alemana en países como Guatemala, Uruguay, España y Egipto, por ejemplo. Sería complejo, ¿no? Y sería muy complejo que desconociera la realidad de estos países. Bueno, hay muchos sectores que aplican un método centralizado aún. Luego están los métodos descentralizados, que es el otro extremo, y es analizar los riesgos de cada una de las jurisdicciones en modo isla, ¿sí? Es decir, analizarlos sin generar sinergias entre ellas y sin que haya una política central que lo aplique a cada una como columna vertebral. Con el fin de romper un poco los pros y los contras de cada una, se crea una nueva corriente, que es un modelo híbrido. Ese modelo tiene por fin tomar un poquito de cada una, y lo que establece es la necesidad de que exista una política de compliance central que se descentralice a todas las filiales, pero que esta política de compliance conozca la realidad local de cada una, ¿no? Es decir, en el mismo caso del primer ejemplo, tendríamos una política de una empresa alemana que elabora su política de compliance al resto de filiales, pero en que en su implementación o en la aplicación práctica se deberían contemplar la realidad local de cada uno de los países, ¿no? En esta gestión de crisis ha sido muy relevante en las empresas de múltiple jurisdicción analizar estos riesgos, ¿no? Básicamente por varios factores. Por un lado, todo lo que es el plan de continuidad del negocio. Las empresas que operan en más de una jurisdicción han tenido que contemplar en qué países podían llevar adelante el plan de continuidad y en cuáles estaba en riesgo, ¿no? En ese escenario será importante saber qué funciona y qué no, dejar trazabilidad de todo ello y recoger indicadores que nos permitan mejorar esos protocolos para obtener un plan de continuidad global de la organización, ¿no? Por otro lado, quienes tenían protocolos de plan, o un plan de continuidad del negocio, algunos han tenido que revisarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay compañías que están valorando incluso la robustez de sus planes de compliance, de sus planes de continuidad, perdón, y en este caso, derivado de la pandemia y de los estados de alarma, será necesario adaptarlo a este entorno, porque normalmente el caso fortuito o la fuerza mayor siempre se vinculó a aspectos medioambientales, pero nunca a una pandemia global, ¿no? Y para asegurar esta continuidad del negocio en una empresa que opera en más de una jurisdicción, con unas realidades tan fuertes que ha tenido que afrontar, es imprescindible que este rol de compliance mantenga esta guía, este guardián del programa de compliance como tal, ¿no? En ese sentido, mi experiencia estos meses ha sido que el compliance officer ha tenido que ser lo más flexible posible para ayudar a abordar los diferentes desafíos que las empresas enfrentan. Y si bien es esencial ser prácticos en este momento, también será fundamental, y lo comentaré en un momento, es no caer en nuevos problemas de cumplimiento, ¿no? Es imprescindible asegurar o analizar los desafíos, las contingencias y los planes de continuidad que se pudieran dar, ¿no? Pero además será importante en esta multijurisdiccionalidad llevar adelante una reevaluación de los riesgos, ¿no? Debemos identificar, comprender y mensurar todos los riesgos de ilícitos que se puedan presentar, y eso no significa que nuestro mapa de riesgos sea igual el 1 de enero, que te lo he comentado, al 1 de julio o al 1 de diciembre. Nuestro mapa de riesgos se modificará porque es cambiante, porque se adapta al entorno y porque estamos sufriendo un entorno muy agresivo, ¿no? Y en ese sentido, la repercusión de la situación actual que pueda generar en una compañía es muy diverso, ¿no? Responsabilidades que puedan derivar de distinta índole, ya sea laborales, mercantiles o civiles, en caso de un incumplimiento, puedan generar una gran repercusión no solamente a las partes internas de la organización, sino también a las externas vinculadas a la empresa. El compliance officer en esta reevaluación de los riesgos deberá identificar, comprender, analizar los riesgos de ilícitos y el temor a determinados existencia de riesgos que se presentan, tales como corrupción, ciberataques, etcétera, van a tener que reforzarse más que nunca, ¿no? Otro riesgo que está muy latente en las organizaciones es todo lo relativo a las alteraciones de los estados contables.
las empresas están buscando liquidez en inversores o en las entidades bancarias y nos están pidiendo los estados contables. En algunas ocasiones no cierran, lo que da lugar a que se produzcan alteraciones, y en otras ocasiones hay muchos directivos que supeditan el pago de determinados bonus a la facturación a la facturación de la empresa anual. Entonces, en algunas ocasiones se pueda estar produciendo estas situaciones de fraude debido a que el coste causado a la empresa es muy superior a cualquier otro, ¿no? En este sentido, como digo, vamos a tener que reforzar todas las medidas en relación al tema del fraude y las áreas tradicionales que deberían ser reexaminadas, ¿no? Soborno y corrupción, ya lo hemos visto en los titulares de prensa, cómo se han dado situaciones en que las empresas se han visto afectadas por determinadas situaciones en las contrataciones, manejos de marca y de productos, robo de información, de patentes, de propiedad intelectual. Va a ser necesario reevaluar este mapa de riesgos. Y no por ello tampoco menos importante es la gestión de las terceras partes en estos mapas de riesgos. Todo lo que es proveedores, colaboradores, subcontratas, franquicias, van a hacer depender nuestro plan de negocio directamente, ¿no? Vamos a tener que tomar decisiones contractuales sobre los proveedores, apoyarles, valorar alternativas, saber en qué medida dependemos de un proveedor mayoritario, etc. Y sobre todo que esta situación varía sustancialmente de un país a otro, ¿no? No solamente proveedores y colaboradores, también inversores, incluso accionistas minoritarios tendrán que conocer cuál es el rumbo de las empresas que lideramos y cuál es el rumbo que van a tomar. Nuestra obligación en materia de consultoría es hacerles llegar una información real de primera mano y a partir de ahí tomar decisiones sobre los proveedores, sobre la cadena de suministro, sobre la cadena de logística que puede verse afectada, ¿no? Básicamente, como ocurre en un caso real, por ejemplo, una empresa de renting puede ver afectada su continuidad, o una empresa de logística puede ver afectada su continuidad porque las automotrices están interrumpiendo la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hay determinadas cuestiones que no se pueden postergar, ¿no? Todo lo que es gestión de la comunicación es clave. Las empresas están gestionando su comunicación más que nunca, tanto interna como externa, incluso en las redes sociales. Un buen caso de ello me llama siempre la atención la gestión de la comunicación que ha hecho una aerolínea colombiana, no sé si puedo dar el nombre, muy interesante, que vio interrumpida su actividad, y es muy interesante cómo ha involucrado a toda la comunidad en el relanzamiento de la aerolínea, ¿no? Y aunque no tratemos algunos aspectos penales, también deberemos tener en cuenta algunos aspectos contractuales, ¿no? Porque se están revisando todos los contratos y esto también es compliance. Hay muchas empresas que todos los contratos pasan por el departamento de compliance, se van a tener que revisar todas las cláusulas contractuales que se tienen firmados a largo plazo y que acudirán en última instancia. Puede derivarse en una catarata de demandas judiciales por incumplimiento de una de las partes derivada de la pandemia, ¿no? Y otro de los puntos también a tener en cuenta serán las pólizas de seguros, ¿no? Para revisar las coberturas y determinar en consecuencia, digamos, en qué medida conviene recordar la necesidad de acreditar esas acciones derivadas de, digamos, buscar alternativas para renovar pólizas, mejorar las coberturas en la contratación, etc. Básicamente todo lo que es cláusulas contractuales supone unos fuertes desequilibrios para las empresas en todos los modelos de retribución económica en los contratos, y estos sectores se verán muy afectados por el COVID, ¿no? Entonces hay señales de que habrá incluso mayor demanda de informes periciales en arbitrajes y otro tipo de mecanismos de resolución de conflictos en estos casos, ¿no? Y no por ello no es un detalle menor toda la gestión o la alianza que pueda generarse entre compliance y los departamentos de recursos humanos. Básicamente han sufrido la transformación digital, están sufriendo el teletrabajo, y a ello se añade la confidencialidad que podamos dar de todos los trabajadores que han sido contagiados, ¿no? En ese sentido será clave la alianza que se pueda generar, ¿no? Y por último, que no me parece menor, todo lo que es la seguridad de la información. Hay empresas que se han visto muy afectadas por ello, entonces
todo lo que supone la necesidad de acelerar todos los procesos de transformación digital, que hace poco veía un meme, estos famosos memes que circulan en las redes que decían, aquí el experto en transformación digital, y aparecía el virus del coronavirus, ¿no? Que ha hecho acelerar todos estos procesos de transformación digital en las empresas que se resistían y que debido a una pandemia lo han tenido que acelerar, ¿no? Los cambios pueden ser por decisión propia o por obligación, pero las empresas han tenido que entrar en este canal. La seguridad deberá estar en todos lados, ya no tendrá límites físicos. Con el tema del teletrabajo se tendrán que implementar refuerzos a la seguridad de la información. Las amenazas están ahí, están latentes, no están confinadas. El aislamiento no implica que las amenazas hayan sido encerradas ni nada por el estilo. Hay muchas empresas que se han visto afectadas por ataques cibernéticos, incluso empresas de videollamadas, por poner algún ejemplo, que han sufrido fuertes ataques. Y el impacto de los ciberataques es cada vez mayor, ¿no? El robo de la información y el pago de rescates por el robo de esa información cada vez es mayor, sin dejar de destacar las famosas estafas del SEO o suplantaciones de identidad, en donde se suplanta la identidad de una persona en los correos electrónicos con el fin de hacer desviar determinados dinero a cuentas bancarias, ¿no? Aquí, en este sentido, todo lo que es ciberseguridad, los planes de contingencia deberán ser probados y mejorados, deberán llevarse a cabo un análisis del impacto de los riesgos, una reevaluación y planes de recuperación del mismo, ¿no? Y trasladar a los trabajadores fundamentalmente una información clara. Es muy importante formar a nuestros trabajadores en todo lo que es ciberseguridad, comprender el uso de los dispositivos propios o ajenos, evitar guardar información confidencial que pueda comprometer a la empresa en cualquier dispositivo del que no tengamos seguridad, no instalar aplicaciones que no generen, digamos, seguridad reforzada en este sentido, conectarse a redes seguras, no conectarse a redes públicas, por ejemplo, cerrar las sesiones inmediatamente, tener cuidado con los correos electrónicos sospechosos y sobre todo cuidar mucho el almacenamiento de la información, ¿no? Personalmente pienso que Compliance ha venido aportando una certidumbre clave estas semanas, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Las empresas se han visto involucradas en tsunamis normativos, una avalancha de reales decretos, leyes, normativas, decretos, etcétera, que han tenido que adaptarse no solamente en temas laborales, sino también fiscales. Y desde ya deseo que esta situación sirva para hacer más visible el papel estratégico que tiene Compliance en las organizaciones. Personalmente he visto muchos comités de crisis reforzados con la figura del Compliance Officer, y allí será necesaria que sus funciones sean claves, ¿no? Dejando atrás esta visión errónea que percibe a Compliance como el policía que pone barreras o que obstaculiza el normal funcionamiento del negocio, ¿no? Creo que son momentos claves de solucionar problemas inmediatos y donde el Compliance Officer tendrá un rol muy importante en la prevención, en la detección y en la respuesta que se pueda dar en un futuro, ¿no? Las áreas de Compliance, como casi todas las funciones, deberán incluir un plan de acción de digitalización. Y es casi seguro que las empresas se sometan a una reevaluación de riesgos, mejorando sus procedimientos, sus ejercicios, su formación, su cultura de cara a la continuidad o a la sostenibilidad del negocio, un poco de lo que es Compliance, reevaluando los riesgos, generando métricas, auditorías, y sin embargo el desarrollo de estos métodos para manejar la creciente cantidad de datos será esencial en un sistema de compliance eficaz y robusto, ¿no? Y ello nos permitirá el día de mañana o en el día a día tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco mi visión en tema de compliance, de la importancia que supone para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones conocer la normativa y los riesgos de cada uno de los entornos, ¿no, Fran? Bueno, gracias Jimena por la presentación que has tenido respecto al tema de los riesgos que se pueden correr, digamos, a partir de la aparición de distintas jurisdicciones para una organización. Y me generan algunas preguntas que quisiera compartirlas contigo, y es, ¿cuáles podrían ser para ti los principales límites que podría tener el compliance para una empresa que participa en distintas jurisdicciones para distintos países, ¿no? O sea,
hay algunos límites incuestionables o generales que las empresas tienen que tener en cuenta más allá de las distintas nacionalidades de una jurisdicción. Bueno, yo creo que los límites son dos. Por un lado, las buenas prácticas, ¿sí? Creo que esto es clave. Hay países en donde no hay normativa en materia de compliance y tendremos que implementar buenas prácticas en temas de compliance y de cumplimiento en general, ¿no? Y por otro lado, y no es un detalle menor, es hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar la comisión de irregularidades. Si llegamos a un país y en ese país no llevamos adelante la evaluación de riesgos por cuestiones de tiempo, etcétera, que esté incluido incluso en nuestro plan de acción, pero que implementemos inmediatamente formación a todos los trabajadores de ese país, con el fin de que conozcan nuestra política de compliance, que conozcan el funcionamiento de nuestro canal ético, que conozcan la política anticorrupción de la organización, y a partir de allí empezar a elaborar un plan de acción en el cual se implemente una matriz de riesgo y un monitoreo y una revisión continua, ¿no? Obviamente, y esto siempre lo traslado, a pesar de ser abogada, mi trabajo como consultora es no obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa. Compliance es una pieza más de este rompecabezas corporativo y nuestro trabajo es sostener a largo plazo a la empresa. Pero no es el objetivo principal de la empresa implementar un departamento de compliance, ¿no? En ese sentido sí que es importante, cuando hablamos de riesgos, sepamos identificarlos, atenuarlos, mitigarlos, pero incluso anularlos, compartirlos o transferirlos, ¿no? Porque incluso hay una tendencia muy fuerte en el famoso compliance customer o customer compliance de externalizar las áreas de gestión de clientes, ¿no? Entonces también es una forma de la empresa delegar ese riesgo, trasladarlo, transferirlo, para no asumir esa responsabilidad. Entonces, creo que en el plan de acción debería estar contemplado, sin embargo, somos conscientes de que cuáles son las prioridades de la empresa en ese momento en que desembarca en un país concreto, ¿no? Vale. Una consulta adicional que también me genera bastante preocupación, digamos, desde el lado de la empresa, ¿no? Y es a partir de la intervención de una empresa en varias jurisdicciones y de tener una especie de oficial de cumplimiento en cada una de ellas, ¿ves la necesidad, en todo caso, que existan oficiales de cumplimiento senior, por decirlo así, que supervise y controle a los que pertenecen a esas distintas jurisdicciones y hablar de un distinto grado de responsabilidad de este otro? ¿O crees que se podrían manejar a través de cada uno de ellos a nivel de cada país? Muy buena pregunta, Fran. Yo, en este sentido, mi opinión siempre es la proporcionalidad, ¿sí? Si tratamos con una empresa que tiene 100 trabajadores y que opera en 6 países, pues yo creo que quien asuma el rol de compliance officer en la matriz, pienso que está absolutamente preparado para llevar la implementación en cada uno de los países. Otra cosa es que estemos hablando de empresas de 1.000, 1.500, 2.000 trabajadores, que operan en 6 o 7 países, algunos con alto índice de riesgo, de corrupción, etcétera, y donde será necesario que este compliance officer de la matriz tenga determinados aliados o áreas de refuerzo en cada país con los que pueda hacer equipo, ¿no? Yo creo que habría que analizar en el caso concreto. Pienso que en estos casos no hay lineamientos generales o parámetros muy radicales, ¿no? Creo que hay que tratar a la empresa como lo que es, con la operativa geográfica que tiene, con las unidades de negocio que tiene y sobre todo con la estructura societaria que tiene, ¿no? Yo creo que hay que analizar primero ese contexto. Bien, muchísimas gracias, Jimena, por tu participación el día de hoy con nosotros y de haber esclarecido estas últimas cuestiones que nos aparecen. Y bueno, finalmente quisiera que puedas dirigirte al público y nos hables un poco más de Compliance Sin Fronteras y hacer la invitación a donde pueden visitar para poderse informar más y poder participar de las distintas actividades que ustedes también tengan. Bueno, agradecerte muchísimo este espacio. Compliance Sin Fronteras es básicamente un libro, ¿sí? Un libro que yo estuve dirigiendo en los últimos 2 años. Originariamente se sumaron muchos autores tratando diferentes temas y durante la pandemia quisimos desarrollar un producto innovador, un producto diferente. En mi opinión, el libro que yo siempre quise tener en mis manos o en mi monitor, ¿no? A día de hoy, Compliance Sin Fronteras ya cuenta con más de 200 autores de más de 25 países,
todos profesionales de compliance, sobre todo el sector corporativo, en el cual se analizan muchos temas de actualidad y interés, ¿sí? Sobre todo prácticos, ¿sí? Si bien hay un apartado con la normativa en materia de compliance de más de 20 países, está muy enfocado todo lo que es cómo generar cultura, análisis de riesgos, cómo elaborar un mapa de riesgos, todo lo vinculado a gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa. Hay varios capítulos de interés sobre sectores específicos, pharma, compliance en el sector asegurador, en el sector educativo también, y también un apartado sobre tecnologías aplicadas a compliance, ¿sí? No solamente software, sino también inteligencia artificial, fintech, blockchain, etc., ¿no? En Compliance Sin Fronteras lo que hemos querido es dar un rol muy activo al lector. Básicamente, Compliance Sin Fronteras es como si tú tuvieras un libro en las manos, interactúas con los autores que lo están leyendo, con otros lectores, y además tienes nuevos capítulos cada mes. El rol activo del lector para nosotros era muy importante. Al participar en blogs, en podcasts, en un portal de eventos, no tenía un rol pasivo solamente de lectura, sino que queremos escucharle y que aporte su valor, ¿no? A partir de allí tenemos una infinidad de novedades cada mes. Los invito a que nos sigan en las redes, Compliance Sin Fronteras, tanto en Facebook, en LinkedIn, en Instagram como en Twitter, y que nos visiten en nuestra página web, clubcompliancesinfronteras.com. Allí conocerán todos los capítulos que se han sumado, todos los autores y perfiles que han participado. Además podrán escuchar los podcasts, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, los blogs que han desarrollado los participantes, y sobre todo crear un punto de encuentro, una comunidad en la que todos los profesionales de compliance nos podamos enriquecer del aporte de cada uno, ¿no? A veces los libros quedan obsoletos en el corto plazo y no nos aportan una visión actualizada, ¿no? Al tener un formato digital, el autor modifica continuamente su capítulo, por lo que siempre estará actualizado a disposición de los suscriptores. Así que los invito a sumarse a la mayor comunidad de compliance y tener un rol muy activo en una comunidad que pretende ser un punto de encuentro para todos los que llamamos fans de compliance. Bien, muchísimas gracias nuevamente, Jimena, por la predisposición de acompañarnos el día de hoy y compartir estas ideas bastante, al menos desde lo que hemos venido conversando, novedosas para la discusión sobre temas de compliance y responsabilidad social corporativa y por qué no también penal, sobre estas cuestiones. Esperamos contar contigo en una nueva oportunidad o de repente en otra actividad para Compliance Focus y por qué no también desde nuestra tribuna poder colaborar con ustedes en Compliance Sin Fronteras. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Fran. Un abrazo a todo el equipo de CREMIN y desde ya muchísimas gracias por la invitación y este espacio. Hasta luego. Hasta luego.